Imagina esto. Un adolescente de apenas 15 años, sentado en el dormitorio de su casa en Nueva Jersey, no juega videojuegos. En cambio, está orquestando una serie de movimientos financieros tan astutos y lucrativos que gana millones de dólares en la bolsa de valores. Sus métodos, sin embargo, eran tan poco convencionales que llegaron a oídos de la poderosa Comisión de Bolsa y Valores de EEU, CES, que no podía creer lo que estaba descubriendo. Esto no es una película sobre un hacker financiero. Es la sorprendente historia real de Jonathan Lebed, un prodigio de los números y los mercados cuya habilidad para manipular acciones desde su computadora doméstica dejó a Wall Street y a las autoridades reguladoras completamente perplejos. ¿Cómo es posible que una mente tan joven, sin experiencia formal en finanzas, lograra identificar patrones, mover mercados y acumular una fortuna tan rápido? ¿Fue un genio precoz del trading, un astuto manipulador o simplemente un joven con una audacia sin límites que se topó con un vacío legal en la era digital? Desde sus primeros años, la vida de Jonathan no fue la de un estudiante promedio. Mientras otros aprendían álgebra, él ya desentrañaba los misterios de las cotizaciones bursátiles. Su mirada, a menudo fijada en las pantallas con datos financieros, no era la de un niño, era la de un estratega nato, alguien que parecía ver las mareas del mercado antes que nadie. Para él, la bolsa no era un juego de azar, sino un complejo rompecabezas numérico a descifrar, una danza de patrones ocultos que prometían recompensas. La información no solo se absorbía, se analizaba con una velocidad y una intuición asombrosas, convirtiendo datos crudos en decisiones de inversión que desafiaban la lógica tradicional de los corredores profesionales. Su capacidad para prever movimientos y explotar vulnerabilidades era, para los expertos, simplemente inaudita para su edad. Su nombre es Jonathan G. Lebed, y su breve pero explosiva carrera en el mercado de valores tuvo lugar a finales de la década de 1990, en el umbral de la burbuja.com. Nació en 1985 en Cedar Grove, Nueva Jersey, en una familia de clase media. Desde muy pequeño, Jonathan mostró una inteligencia aguda y una fascinación particular por los números y los sistemas. No era el típico niño prodigio que tocaba el piano a los 3 años. Su genio residía en su capacidad para entender y manipular los algoritmos y patrones de los sistemas complejos. A los 12 años, Jonathan ya se había enganchado al mercado de valores. Pasaba horas en la biblioteca pública leyendo libros sobre inversiones, estudiando gráficos de acciones y analizando los movimientos del mercado. No tenía capital, por lo que empezó con simuladores en línea, aprendiendo las dinámicas de compra-venta. Su habitación no era un típico cuarto de adolescente. Estaba llena de pantallas con cotizaciones en tiempo real, foros de inversión y datos económicos. Mientras sus amigos hablaban de videojuegos, Jonathan hablaba de índices bursátiles y volatilidad. Su padre, un hombre de negocios, le dio una pequeña cantidad de dinero para que comenzara a operar de verdad. Jonathan empezó invirtiendo en acciones de empresas sólidas, pero pronto se dio cuenta de que podía explotar una nueva frontera, el floreciente mundo de los foros de discusión en línea. Él no solo operaba, él investigaba, identificaba patrones y, lo más importante, influenciaba. Con una conexión a Internet de acceso telefónico, comenzó a estudiar el comportamiento de las penny stocks, acciones de bajo precio, y a entender cómo la información, o desinformación, podía mover los precios. Era la génesis de un joven maestro de la manipulación de mercado, un cerebro precoz que había encontrado su campo de juego en el entonces salvaje oeste del Internet financiero. Jonathan Lebed no se conformó con ser un simple inversor. Desarrolló y perfeccionó una estrategia conocida como pump and dump, inflar y desechar, aprovechando la falta de regulación en los incipientes foros de inversión en línea. Su modus operandi era el siguiente. Primero,
compraba grandes cantidades de acciones de empresas de bajo valor y poco conocidas, penny stocks, que eran muy volátiles y fáciles de manipular. Luego, se dirigía a foros de chat financiero en línea como Yahoo, Finance, Raging Bull o Motley Fool. Allí, bajo múltiples nombres de usuario falsos, publicaba mensajes entusiastas, exagerados y a menudo fraudulentos sobre las acciones que acababa de comprar. Afirmaba tener información privilegiada, predecir disparadas meteóricas del precio o inventar noticias positivas sobre la compañía. Su persuasión y la credulidad de los inversores incautos que pululaban por estos foros en la era .com eran asombrosas. Los mensajes de Jonathan creaban una burbuja artificial. Cientos, a veces miles de inversores minoristas leían sus consejos y compraban las acciones, haciendo que su precio se disparara, el pump. Una vez que el precio alcanzaba su pico, generalmente en cuestión de horas o pocos días, Jonathan vendía rápidamente todas sus acciones con un enorme beneficio, el dump, dejando a los inversores que habían comprado siguiendo sus consejos con acciones sin valor. Realizó al menos 11 de estas operaciones entre agosto de 1999 y febrero de 2000, ganando un total de $272.827 en un periodo muy corto, una suma considerable para cualquier inversor y estratosférica para un adolescente. La sofisticación de su estrategia y su habilidad para ejecutarla sin ser detectado inicialmente eran un testimonio de su particular genialidad. Las actividades de Jonathan Lebed no pasaron desapercibidas por mucho tiempo. La Comisión de Bolsa y Valores de SEC, el organismo regulador del mercado de valores, comenzó a notar patrones inusuales en las acciones de bajo volumen y decidió investigar. Estaban buscando una red sofisticada de manipuladores de mercado. La sorpresa fue mayúscula, un verdadero shock, cuando rastrearon las operaciones y los mensajes en los foros hasta una dirección IP que los llevó al dormitorio de un adolescente en Nueva Jersey. En septiembre de 2000, la SEC presentó una demanda civil contra Jonathan Lebed, acusándolo de fraude bursátil y manipulación de mercado. Fue el primer caso de este tipo que involucraba a un menor y a manipulaciones realizadas a través de Internet. El caso generó un frenesí mediático global. Periódicos, cadenas de televisión y revistas se abalanzaron sobre la historia del niño de Wall Street, el gurú adolescente o el manipulador de 15 años. La historia de Jonathan no solo era sobre fraude, era sobre la vulnerabilidad de los mercados en la nueva era digital y la sorprendente capacidad de un menor para explotarla. La SEC impuso a Jonathan un castigo de $285,000, que incluía la devolución de sus ganancias fraudulentas más intereses. Curiosamente, no hubo cargos penales, en parte debido a su edad y a que el dinero fue confiscado. El caso de Lebed se convirtió en un hito, marcando un precedente sobre cómo las autoridades debían abordar las manipulaciones de mercado en línea y la responsabilidad de los menores en el ciberespacio financiero. Su caso dejó a la industria financiera reflexionando sobre la necesidad de adaptar sus regulaciones a la velocidad y el alcance de Internet. La historia de Jonathan fue una lección costosa para todos, pero también una sorprendente revelación sobre el tipo de genio que podía surgir en la nueva frontera digital. Tras el acuerdo con la SEC, Jonathan Lebed desapareció de los ojos públicos, al menos en el ámbito financiero. Se le prohibió operar en los mercados de valores de por vida, aunque no se le impidió invertir en sí mismo o en otros proyectos. Se graduó de la escuela secundaria y se matriculó en la universidad, estudiando un campo no relacionado con las finanzas. La atención mediática se disipó, y su nombre, que una vez fue sinónimo de genio precoz y escándalo, se desvaneció de los titulares. La historia de Jonathan Lebed nos obliga a reflexionar sobre qué constituye el genio
especialmente cuando se aplica en áreas con implicaciones éticas y legales complejas. ¿Era Lebed un genio financiero no convencional o simplemente un adolescente astuto que explotó un vacío legal en un mercado inmaduro? Su caso subraya la delgada línea entre la brillantez analítica y la manipulación deshonesta. También nos muestra la rapidez con que las nuevas tecnologías pueden crear oportunidades para talentos emergentes o para acciones problemáticas, antes de que las regulaciones puedan ponerse al día. La vida de Jonathan Lebed es un recordatorio de que un intelecto prodigioso, sin una guía ética o una comprensión de las reglas del juego social, puede llevar a consecuencias inesperadas. Su legado no son teoremas matemáticos o curas médicas, sino una advertencia sobre el lado oscuro de la inteligencia sin límites y la constante evolución de la ética en la era digital. Él fue un disruptor, no por invención, sino por el dominio de un sistema para beneficio propio, dejando una huella compleja en la historia de los pequeños genios. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre el caso de Jonathan Lebed? ¿Fue un genio que simplemente usó sus habilidades de forma inapropiada, o hay más en su historia? La historia de Jonathan Lebed es una transacción compleja entre talento, oportunidad y consecuencia. Un pequeño genio que, con su mente numérica, nos mostró el potencial y los peligros de un intelecto aplicado en la frontera de la ley y la ética. Comparte esta historia sorprendente. Comenta qué aspecto te pareció más impactante y dinos desde qué país nos estás viendo. Nos vemos en el próximo episodio de Pequeños Genios.